Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sumarse a la actividad. En el día de hoy damos inicio al ciclo de seminarios que denominamos Mayo con Conciencia Ambiental, un ciclo de seminarios sobre el manejo integral de residuos líquidos y sólidos que organizamos desde la Universidad Nacional de Rafaela y la UTN, Facultad Regional Rafaela. Mi nombre es Anelé Routier, soy docente investigadora de la UNRAF, me acompaña Manuel Schmessel, también docente investigador de la Casa de Estudio, y también este evento nos apoya la Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana. Vamos a iniciar el seminario. Manu, ¿querés pasar? Sí, pasó. Una preguntita, ¿nos escuchan bien? ¿Nos escuchan? Sí. Bien. Sí. Sí. Genial. Les comento un poco cómo surge la colaboración entre la UNRAF y la UTN Rafaela. Yo soy Manuel Schmelzle, ingeniero ambiental, mi compañera es ingeniera ambiental. Estamos trabajando en temáticas ambientales, como dice el nombre, y ahí estamos compartiendo varias líneas de investigación, de trabajo con las investigadoras de la UTN, y ahí en esas colaboraciones que tenemos acá en Rafaela, en temáticas medioambientales, desde ahí nace la colaboración. Estamos por ahora compartiendo varias líneas de investigación, estamos colaborando en servicios de laboratorios. La UTN tiene un laboratorio ambiental muy bien equipado, muy lindo. Nosotros, me faltaba decir, como Universidad Nacional de Rafaela, somos una universidad joven. Para ellos que no conocen, estamos en creación, justo más o menos tiene 4 años desde su creación la universidad. Estamos en proceso de construir nuestro propio campus con los laboratorios que vamos a tener pronto. La UTN ya tiene algunos años más y ya tiene algunas instalaciones más avanzadas. Entonces, eso también es una forma de colaborar. Estamos juntos organizando cursos académicos, como este, por ejemplo, y estamos participando en varios congresos de temáticas ambientales en conjunto. El proyecto actual que estamos compartiendo, lo ven el título ahí abajo, se llama Monitoreo y Optimización de un Sistema de Tratamiento de Efluentes. Lo estamos realizando en una empresa PYME metalúrgica acá en Rafaela. Estuvimos diseñando y construyendo un sistema de tratamiento para los efluentes industriales y cloacales de la empresa. Ahora, en este segundo proyecto, en colaboración con la UTN, estamos analizando y optimizando todo el proceso. En las fotos a la derecha ven el proceso de coagulación-floculación, que es un pretratamiento químico de los efluentes industriales, y abajo ven un humedal construido. Eso se lo adelanto, pero en el transcurso de los seminarios vamos a entender un poco más sobre los detalles. Nosotros, como Laboratorio de Tecnologías Ambientales, estamos ubicados dentro de la UNRAF, abajo del Centro de Investigación Aplicada, que se llama UNRAF-TEC. Nuestras líneas principales de trabajo son aguas y efluentes, biogás y biofertilizantes, y también damos asesoramiento y capacitaciones para instituciones públicas y también empresas. Ahí abajo vemos el logo del LACTA, que es el Laboratorio de Tecnologías Ambientales, y en total son 7 laboratorios de diferentes ciencias. A la derecha ven algunos logos de algunas empresas con que estamos colaborando, empresas de agua, empresas también de residuos y también algunas instituciones públicas como INDI, INTA, etc. Paso la palabra a la doctora Cecilia Panigatti y a la doctora Celeste Girano de la UTN. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario. Mi nombre es Cecilia Panigatti, yo soy la jefa del Laboratorio de Química de la UTN Regional Rafaela y la directora del grupo GEM, que es Estudios de Medio Ambiente.
que es un grupo de investigación perteneciente a la Regional Rafaela. Y que me acompaña, Celeste Cherano, ella es ingeniera industrial, doctora en ingeniería, y también participa del grupo de estudios de medio ambiente. Bueno, actualmente tenemos distintas líneas de trabajo, estamos llevando a cabo distintos proyectos de investigación, todos relacionados a lo que es medio ambiente. Bueno, uno es el que explicó recién Manuel, que estamos trabajando en forma conjunta con UNRAF, y también lo que pueden ver en pantalla, una de las líneas está relacionada a lo que es calidad de aguas subterráneas en la provincia de Santa Fe. Otra línea está vinculada a lo que es economía ambiental en el sector agroindustrial lácteo del centro de Santa Fe, donde se proponen mejoras a los sistemas de tratamiento de efluente, y también se está realizando lo que es el cálculo de huella hídrica, tanto en predios lecheros como en industrias lácteas. Y un proyecto que comenzamos este año está relacionado con lo que es monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas ganaderos de producción lechera, análisis y validación de alternativas metodológicas. En general, en los proyectos de investigación no trabajamos solos, o sea, nuestro grupo está formado por un equipo de profesionales que trabajamos en forma interdisciplinaria, y en general estamos vinculados a otros grupos de investigación de otras instituciones, como por ejemplo el INTA, la Universidad Nacional del Litoral, y otras regionales de nuestra universidad, por ejemplo la UTN Córdoba, la UTN Buenos Aires. Y las líneas van surgiendo de acuerdo a las necesidades en general y a las problemáticas que vemos en nuestra región. La que sigue, Manuel. Y bueno, en nuestro laboratorio, en nuestro grupo de estudios, también aparte de lo que es los trabajos de investigación, en el laboratorio se brindan servicios a empresas y a particulares y a instituciones del Estado, instituciones privadas, respecto a lo que es análisis físico-químico de aguas y efluentes, a análisis bacteriológico también de aguas y efluentes, y también servicios de muestreos y de asesoramiento en todo lo que es vinculado a aguas y efluentes. También brindamos lo que son capacitaciones y lo que son cursos de posgrado, que la semana que viene, cuando hagamos la presentación, que vamos a exponer Celeste y yo, le vamos a presentar cuáles son los cursos de posgrado que estamos ofreciendo actualmente desde UTN. Bueno, bienvenidos a todos. Realmente es un placer, tanto para nosotros desde UTN como para la UNRAF, contar con la participación de todos ustedes y de tan diversos lugares de todo el país. Bueno, un poco gracias a la virtualidad que hoy día nos permite este tipo de intercambios. Yo les voy a comentar un poco cuáles son los objetivos y por qué surgió la idea de realizar este ciclo de seminarios. En primer lugar, buscamos sensibilizar sobre las problemáticas que se asocian a la generación de residuos sólidos y líquidos. También nos propusimos dar a conocer casos y estrategias innovadoras de manejo de residuos que puedan servir de ejemplo para quienes toman decisiones en diversos ámbitos, ya sea en el ámbito privado, desde la industria o en el ámbito público. Y también, que esto es muy importante y ya estuvimos charlando un poco recién, el tema de propiciar el trabajo colaborativo y la construcción conjunta de agendas de investigación y aplicación. Este ciclo de seminarios va a constar de 4 encuentros virtuales de 1 hora y media cada uno. Estos encuentros virtuales serán los días jueves, siempre a las 19 horas, y se entregará certificado de asistencia a aquellos participantes que asistan a los 4 encuentros. Siguiente. Bueno, en esta filmina podremos ver el cronograma y los contenidos de este ciclo de seminarios. Vamos a tener primero una introducción, que es lo que las temáticas que vamos a abordar en el día de hoy.
en primera instancia una charla introductoria y luego una entrevista con Gustavo Esposó. Y luego ya vamos a pasar a los dos siguientes bloques, la unidad B, que es de residuos líquidos, y la unidad C, que es de residuos sólidos. El jueves que viene vamos a ver las dos primeras charlas de residuos sólidos, residuos líquidos, perdón. El tercer jueves vamos a ver la última charla de residuos líquidos y la primer charla de residuos sólidos. Y finalmente, el último jueves de mayo, en el encuentro nos reuniremos para abordar las últimas dos charlas de residuos sólidos, para de esta manera dar por concluido este ciclo de seminarios. Así que bueno, esperamos contar con la presencia de todos ustedes a lo largo de los 4 encuentros, que sea propicio para ustedes, que realmente lo puedan aprovechar y les resulte interesante. Muchas gracias a las chicas de UTN por la presentación. Hoy vamos a iniciar con esta pequeña charla introductoria, el primer módulo que se llama Análisis y Contexto, conceptos básicos para el manejo integral de residuos, que lo vamos a dar Manuel y Anelei, quien les habla. Les vamos a pedir que silencien los micrófonos para que no haya interrupciones, y si pueden cambiar el nombre en el Zoom y poner nombre y apellido, porque con esto vamos a poder controlar las asistencias. ¿Quieres pasar, mano? En este primer módulo lo que vamos a ver, conceptos básicos del manejo de residuos, un análisis de contexto nacional y global en la gestión de residuos, y 2 instrumentos para la gestión de residuos que nos parecen bastante oportunos y que van a ser transversales al ciclo de seminarios, que es el marco legal y la educación e información. Bueno, estamos muy contentos, ya tenemos más de 90 personas conectadas. Muchas gracias por el interés, por la participación. Vamos a empezar de repasar algunos conceptos básicos que pensamos importantes para el tema del manejo integral de residuos. Seguro que la mayoría conoce la gran parte de los conceptos, por eso hacemos solamente un breve repaso, porque aprender también es repetir. Y vamos a empezar con la palabra el manejo integral. El título que dimos al ciclo de seminarios, el manejo integral de residuos líquidos y sólidos, y integral en este sentido, para aquellos que no saben, significa todo, completo, algún tipo de holístico, sin que falte algo. Entonces, un manejo completo de residuos. Los temas medioambientales son complejas porque tienen consecuencias en diferentes áreas de la sociedad y naturaleza. También se ve reflejado un poco en la imagen de la derecha, donde hay todo lo que encontramos en el medio ambiente y en la naturaleza y en la humanidad presente. Que las acciones que hacemos en el manejo de temas ambientales tienen diferentes consecuencias complejas. Sostenibilidad. Seguro que conocemos toda esa palabra, que es un sinónimo de sustentabilidad, que se define como sistemas que se mantienen productivos en el tiempo, que están en equilibrio con los recursos de su entorno. Entonces, las palabras claves de esa definición son sostenerse productivos en el tiempo y en un equilibrio. Muchas veces se habla de 3 pilares básicos de la sostenibilidad, que son aspectos económicos, ecológicos y sociales. Y muchas veces estos 3 intereses están en conflicto, uno compitiendo con el otro, y requieren un manejo de estos intereses. Importante es tener en cuenta los 3 pilares para que el proyecto, la acción realmente pueda llegar a ser sostenible en el tiempo. Yo soy ingeniero ambiental, como mi compañera Anelei también, y la ciencia, la ingeniería, la carrera de ingeniería ambiental no es muy específica, sino bien interdisciplinaria. El manejo de temas ambientales muchas veces requiere esta
manejo interdisciplinario que tiene en cuenta diferentes ciencias, como vemos acá a la derecha. Es importante conocer bases de física, de biología, de química, y porque muchas veces estamos haciendo alguna construcción, necesitamos conocer las bases de la ingeniería civil. Entonces, el manejo de residuos líquidos y sólidos no es una ciencia específica, sino más bien un conjunto de diferentes otras ciencias. El concepto de triple R es un concepto importante para el manejo de residuos. Es un sistema jerárquico, quiere decir que uno tiene prioridad arriba al otro. En este sentido, el más prioritario sería reducir, el segundo reusar y el tercero reciclar. Son los tres importantes, pero se debería siempre empezar en tratar de evitar generar residuos. El mejor residuo es aquel que no se produce. Esa frase muy importante para todo lo que hacemos. Antes de empezar a tratar el efluente o el residuo que sale al final del proceso, tratar de, en el principio, evitar la generación de los residuos. ¿Sí? Muchos procesos ambientales, aparte de ser complejos, son no lineales. Es decir, que estamos manejando diferentes procesos naturales, estamos trabajando con la naturaleza, con la sociedad, y estamos trabajando de día a día y las condiciones cambian. Entonces ningún día es diferente, ningún año es diferente, y los procesos, las acciones se tienen que adaptar y tienen que tener en cuenta esos procesos dinámicos. Esto, lo que vemos a la derecha, es la visualización de un proceso iterativo. Eso quiere decir que se analiza, antes de hacer una acción, se analiza todos los datos necesarios, se hace una planificación, se hace una acción, y después de haber hecho la acción, requiere un seguimiento, es decir, un monitoreo, y si hace falta modificar algunos parámetros, sigue el proceso en la adaptación a las condiciones nuevas. Entonces, eso queremos expresar con esa palabra, procesos no lineales. Como último concepto básico, les queremos pasar la idea de la economía circular, no en profundidad, sino solamente en la idea de cerrar circuitos o círculos. Eso puede ser un circuito de agua, entonces purificar el agua donde se ensucia, donde se necesita, cerrar el circuito de materiales, eso sería más de los residuos sólidos, donde se puede reutilizar, hacer un compostaje, volver a usar la tierra para fertilizar. Eso sería cerrar el circuito en cuestión de materia y también de nutrientes, con el mismo ejemplo del compost. Eso aplica más que nada en la agricultura. Entonces eso también es un concepto básico que queríamos repasar, que a nosotros nos parece importante para todo el ciclo de seminarios y para el manejo de residuos. Para nosotros, en ese proyecto, en estos seminarios, empezar también con relevamiento y un análisis de la situación, empezamos, y seguro que se dieron cuenta en la inscripción, haciendo algunas preguntas a ustedes. Por ejemplo, el lugar de residencia. Acá vemos en este mapa, bastante en el centro de todos los pinches amarillos, la ciudad de Rafaela. Y alrededor vemos, no todas, pero muchas de las ciudades de donde ustedes están conectadas acá ahora en este momento. En el norte vemos Salta, en el oeste vemos La Rioja, Mendoza, en el sur, Neuquén, hasta el este, con Mar del Plata, en el norte, este, Corrientes y Reconquista. Así que de una zona bastante amplia de la Argentina, así que estamos contentos de a través de ese modo virtual, que tiene sus desafíos también, pero la parte positiva es que llegamos también a conectarnos con personas que están
ubicadas, que están viviendo bastante lejos. Les pedimos escribir su profesión. Vemos que la mayoría de los participantes son estudiantes, con más o menos, o bastante cerca de un tercio de los participantes. Tenemos un 20% aproximadamente también de ingenieros, tenemos muchos docentes y muchos otros. Era imposible en la diversidad ponerlos todos en un diagrama, porque tenemos arquitectos, tenemos biólogos, tenemos becarios, tenemos empleados y mucho más. Les pedimos escribir o describir con 3 palabras lo que relacionan con el concepto del manejo integral de residuos. Esta nube de palabras muestra un poco las palabras que respondieron. Aparece más grande la palabra que fue más mencionada de ustedes. Entonces, bien en el centro, bien grande, vemos la palabra conciencia. Eso es bien interesante porque es justamente uno de los parámetros que no tiene que ver con lo técnico del manejo de residuos, de la ingeniería, sino justamente con un aspecto social. Vemos también otras palabras que tienen que ver con aspectos sociales, sociológicas, por ejemplo, responsabilidad, cuidado, compromiso. Son todos aspectos justamente de lo que mencionamos antes, de algo que no es puramente técnico. Después también vemos ya aplicado algunas palabras, justamente en completo, el concepto triple R. Vemos las palabras reducir, reutilizar y reciclar. Vemos sustentabilidad, vemos reciclaje, vemos un montón de palabras que nos estamos cruzando en esta temática todo el tiempo. Así que bien interesante también la parte de conciencia, la parte del cambio mental, que también hace falta más allá de las tecnologías para generar un cambio positivo para el futuro. Les pedimos también qué acciones ambientales o relacionadas están haciendo en sus casas. La mayoría hace varios de este listado de acciones. Muchos están separando los residuos, muchos tienen compost, muchos están haciendo o intentando hacer uso racional del agua y de la energía. Varios trabajan en gestión ambiental y varios están haciendo varias acciones a la vez. Así que también bien interesante. Les pedimos por último, porque a mí me parece que muchas veces con los conflictos grandes, globales, ambientales, uno siente un poco una impotencia frente a esos niveles y escalas de contaminación o problemas, pero nos sorprendió un poco que arriba de los 80% de participantes, de ustedes, estiman que sus acciones en el medio ambiente tienen algún impacto. Así que vemos acá una unión de ser optimista, a pesar de todas las diferencias de ubicación, donde viven, a pesar de las diferentes profesiones. Veo más del 80% está optimista que nosotros podemos hacer un cambio. Paso la palabra a Annelei, que sigue con el próximo tema. Bueno, y un poco para acompañar el análisis y las reflexiones que nos traía Manu respecto a la gestión de residuos y también a los participantes que estamos por transitar este seminario durante estas 4 semanas, nos parecía relevante conversar sobre el contexto nacional y global. Como también se encuentra mucha información al respecto, nos centramos justamente en los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, y puntualmente en 3 objetivos que creemos que van a ser transversales durante el desarrollo de los seminarios. Ellos son el objetivo número 6, agua limpia y saneamiento, ciudades sostenibles, y el objetivo 13, acción por el clima. Para los que no han escuchado los objetivos, son 17 objetivos que se propusieron en el año 2015 por la ONU,
y que tienen como planteado metas para alcanzar de aquí al 2030, reducir la pobreza, tener mejores condiciones de igualdad, de género, sociales, económicas, y por supuesto tomar medidas y acciones concretas para enfrentar la crisis climática. Si querés pasar, Manu. Dentro de estos objetivos, el primero que tomamos, por supuesto, es agua limpia y saneamiento, uno de los ejes centrales, digamos, dentro de este seminario, y como indicador o parámetro disparador también para reflexionar, nos pareció interesante tomar el indicador que más del 50% de las aguas residuales de América Latina y el Caribe se vierten en las vías fluviales sin tratamiento. Ese dato nos parece como bastante disparador, si bien habla de una región, y posiblemente los países que pertenecen a esa región tengan realidades distintas, nos parece bastante interesante y para reflexionar justamente sobre la situación de los efluentes a nivel, por lo menos, Latinoamérica y Caribe. En lo que es ya más a nivel local, yendo a lo que es Argentina, tenemos la estadística de que el 54,2% de la población argentina tiene acceso a red de cloacas. Esto también es bastante interesante. Ahí está el documento donde sale la información, que además es un documento que plantea las propias metas de Argentina para alcanzar los objetivos del ODS de aquí al 2030, donde justamente se plantea que una de las metas es llegar al 75% de la población con acceso a red de colección cloacal. Recordemos también que muchas veces los efluentes industriales terminan en colectoras cloacales, así que también estamos incorporando ese efluente, pero además nos parece sumamente valorable y una meta necesaria llegar al 75% con acceso a red cloacal, pero también una pregunta que nos hacemos, una reflexión que invitamos a hacer es ¿qué pasa con el tratamiento de esos efluentes? Porque, como bien mencionaba hoy Manuel, la diversidad que tenemos de ciudades y provincias presentes hoy en el seminario, sin ir más lejos, en la provincia de Santa Fe, Rafaela y Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, dos ciudades muy grandes, tienen realidades sumamente distintas respecto a lo que es el tratamiento de los efluentes. Rafaela cuenta con un sistema de tratamiento y Santa Fe no. Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo? Digamos, ¿cuáles son las estadísticas respecto al tratamiento de esos efluentes? ¿Querés pasar, Manu? Después, respecto al otro de los objetivos del ODS, ciudades sostenibles, este objetivo viene con la idea de reducir el impacto ambiental negativo que generan hoy en día las grandes poblaciones en las ciudades, haciendo principal hincapié en lo que es la calidad del aire y la gestión de residuos municipales y de otro tipo. ¿Por qué? Porque se estima, bueno, actualmente más del 50% de la población vive en ciudades, generando una carga muy importante en las ciudades, y se estima que de acá al 2030 más del 60% de la gente, de la población, vive en ciudades. Entonces eso conlleva a una mayor generación de residuos, de efluentes, que por supuesto que esas ciudades tienen que estar adaptadas para poder recibir esa carga de generación. Y yendo a lo que es Argentina, hoy tenemos el indicador de que solo el 50% de los residuos sólidos urbanos son dispuestos en rellenos sanitarios. Si bien es un número relativamente alentador, consideramos que por supuesto que debería ser un número mayor, por supuesto, y también es consecuente con la cuestión de dónde se encuentran esos rellenos sanitarios en las ciudades más aglomeradas, en las ciudades más grandes, ¿sí? Eso tiene que ver un poco también con la consecuencia de que hay mayor cantidad de gente viviendo en las ciudades. Y bueno, para un poco de números, digamos, para tomar dimensión, digamos, en la generación de residuos por habitante por día es de 119, dice ahí, sale del inventario de gases de efecto invernadero, considerando que somos 50 millones de habitantes de argentinos, esa multiplicación nos da la cantidad de residuos que se generan, y sabiendo que solo el 50% termina en un relleno sanitario, que es una alternativa ambientalmente correcta,
Pero ¿qué está pasando con el 50% del resto de los residuos? ¿Y qué está pasando también con ese 50% de residuos que termina en una disposición final? Es un poco la reflexión también que dejamos ahí pendiente. ¿Qué pasa con la valorización, la recuperación y el reciclaje de residuos? Porque otra vez, poniendo un poco en paralelo Santa Fe y Rafaela, la ciudad de Rafaela tiene un porcentaje de recuperación de residuos del 90%, mientras que Santa Fe, una ciudad capital de la provincia, tiene un porcentaje de recupero del 5%. Entonces, también celebramos y apoyamos la iniciativa de relleno sanitario, pero en el camino hay mucho más para hacer y mucho para replantearse. Si querés pasar mano. Y por último, el último de los objetivos que nos parece que va a ser transversal es, por supuesto, la acción por el clima, ¿no? Este objetivo lo que plantea es tomar acciones concretas para frenar la crisis climática. Puntualmente la meta es que la temperatura media global no supere el 1,5 grados centígrados, y para llegar a eso realmente los países tienen que hacer grandes esfuerzos. Uno de esos esfuerzos es tener un inventario de dónde se generan, de la generación de los gases de efecto invernadero, porque lo que no se conoce no se gestiona, dijo una colega, entonces es importante tener los datos. El inventario de nuestro país es del año 2016, y ahí podemos ver a la derecha cuáles son los sectores que más generan emisiones de gases de efecto invernadero. Vemos que los residuos, si bien no representan el sector de mayor impacto, pero están presentes. Y además, no solo eso, sino que ese 4% representa las emisiones que se generan de la gestión, disposición y tratamiento de los residuos sólidos y líquidos. Es decir, residuos que han recibido un tratamiento. ¿Qué ocurre con los residuos, otra vez como disparador, qué ocurre con los residuos que no se están disponiendo de manera correcta? Como para que pensemos y reflexionemos. Y bueno, si querés pasar, perfecto. Y por último, dos instrumentos, o tres en realidad, porque Manu ya lo estuvo comentando, la gestión integral de residuos. Tres instrumentos que nos parecen clave para la gestión de residuos que vamos a seguir abordando, y específicamente con los exponentes de los temas en las clases que vienen. Traemos lo que es el marco legal y la educación e información. El marco legal argentino, si querés pasar, Manu, se los presentamos. Bueno, obviamente que no vamos a abordar ley por ley, pero ahí lo tienen para quienes les interese. Sobre todo teniendo en cuenta que participan de distintas provincias. Es un marco, igual está basado en la ley en la provincia de Santa Fe, pero en sí es un marco bastante completo, nos parece un marco sumamente interesante. Algunos elementos para destacar son que contienen los elementos básicos o las protecciones básicas para el cuidado de la salud, del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con el reglamento de las corrientes específicas de residuos, los peligrosos, no industriales, reglamentos con las habilitaciones de los emprendimientos existentes y los que vienen, muy bien delimitadas las autoridades de aplicación, los niveles de vuelco de frente. Sí, lo que nos parece que queda como reto o objetivo, digamos, una efectiva aplicación y cumplimiento, ¿sí? Porque siempre sin marco legal no hay control, y sin control, digamos, no hay mucho para hacer. Entonces es una de las cuestiones que vemos que hace falta en nuestro país y en la provincia también. Si querés pasar, ¿no? Ahí sigue la continuación del marco legal. Y por último, pasarle porque eso solo continúa la tablita para que no quede tan mal pegada. Y por último, otro de los instrumentos es el tema de la educación ambiental y la información. Para ello, lo que teníamos planificado el día de hoy es realizar una entrevista con Gustavo Pozov, quien es un educador ambiental que más que él para contarnos un poquito su experiencia. No sé si, Gustavo, vos estás ahí ya presente y podemos arrancar. Estamos muy bien en el tiempo y tenemos también un rato, unos minutos, si hay preguntas. No sé si Cecilia y Celeste, si hay preguntas de chats o comentarios, alguien quiere agregar algo, comentar.
No, preguntas todavía no. Bueno, aclaramos que cualquier duda, consulta o aporte lo hagan a través del chat. Ahí alguien aclaró que en Reconquista, por ejemplo, no hay cloacas todavía. Pero hasta ahora no hay ninguna consulta. Sí, la realidad en la provincia en general es sumamente dispar y esos números son, digamos, son a nivel nacional. Creo que al final, Manu, está lo que es la bibliografía, ahí están todos los documentos y la información de dónde salen esos datos. Ahí creo que es la Cobertura Nacional de Agua Potable y Red de Colección. Es un documento actualizado en 2015, porque esos datos se relevan en realidad en el censo de 2010, entonces obviamente no tenemos los datos actualizados, salvo en ese documento, que tiene bastante información. Pero sí, la realidad en la provincia es sumamente dispar, todo lo que es el oeste de la provincia, tanto en lo que es red de colección cloacal y abastecimiento de agua potable, es muy diferente a lo que es todo el sector este. Pero bueno, en ese documento lo que se establece es esa meta, el 75% de la población con cobertura de red local. Esperamos que se logren esos cometidos y esas metas, digamos. No sé si hay alguna otra pregunta, aprovechando el ratito que esperamos a Gustavo. Sí, aclararon que bueno, en Reconquista, en algunas partes, pero muy pocas, hay algo de cloacas, pero se ve que hay una falta importante. Después Analía aclaró que en Guadalupe Norte querían hacer cloacas, pero sin planta de tratamiento. Mariana consulta, ¿en qué se basaron para elegir los 3 objetivos de los 17 planteados por la ONU? A lo mejor lo dijeron, quizás lo dijeron, pero no entendí. Bueno, buena pregunta, está bueno retomarlo. Los objetivos son 17 y son globales y tienden a atacar, digamos, varias cuestiones. Uno, lo que es el fin de la pobreza, reducir las desigualdades, tiene muchas cuestiones con las cuestiones laborales, lograr la paz. Bueno, son objetivos, digamos, a nivel global muy, muy interesantes, que realmente hay mucha documentación, por eso ahí yo después les pasé los documentos que son afines a las temáticas. ¿Por qué estos 3? Bueno, porque el seminario es de gestión de residuos líquidos y sólidos, y nos parece que, en primer lugar, lo que tiene que ver, por supuesto, con el agua limpia, el objetivo 6 lo que plantea es el acceso al agua limpia y saneamiento. Y por eso hicimos especial énfasis quizás en la parte de saneamiento, no tanto la de agua potable, pero hay mucho debate y mucho para hablar. En segundo lugar, el tema de las ciudades y comunidades sostenibles, porque ese objetivo lo que plantea es o hacer hincapié, digamos, en el impacto ambiental que genera la sobrecarga de la creciente población en las ciudades, porque cada vez más las poblaciones habitan en las ciudades. Entonces eso genera gran presión, gran carga en el sistema, digamos, entonces eso requiere una planificación específica. Ese objetivo número 11 no solo hace hincapié fuerte en lo que es residuos, sino también en lo que es calidad de aire, pero también otros indicadores, como lo que tiene que ver con el transporte público, con la seguridad, con el acceso a espacios verdes en las ciudades, con la conectividad, bueno, muchas otras cuestiones más. Y por último, el tercer objetivo como destacado o tomado, que nos pareció transversal a los seminarios, es la acción por el clima, justamente por la crisis climática que hoy en día nos atraviesa en todas las actividades que hagamos, digamos. Como les mostraba, si bien de nuestro inventario de gases de efecto invernadero, los residuos representan únicamente, podríamos decir, bueno, solo representan únicamente el 4%, si bien es cierto, las fuerzas o digamos, las mayores acciones se están llevando en los sectores donde más impactan en el cambio climático. Es importante tener en cuenta, porque por ahí uno dice, bueno, pero la mala gestión de residuos impacta en la tierra, impacta en el aire, ¿qué puede impactar en la crisis climática? Y lo cierto es que sí, que impacta ese 4%, y además, no solo ese 4% no considera los residuos y las corrientes de residuos que no están tratadas adecuadamente. Que veíamos que era
más del 50% de los residuos. Así que consideramos que esos 3 objetivos son los que por lo menos iban a ser transversales, o iban, a medida que transitemos en los seminarios, vamos a ir viendo que tocamos estos temas y que vamos a ir desarrollando esas temáticas. Bueno, Pero, tenemos un aporte de parte de Rubén Gutiérrez en el chat que aclara lo del recupero en Rafaela del 90% depende del entorno que se tome como el total. 90% es respecto a la recolección diferenciada, 50% si se toma el material que llega a planta de recupero y 5% respecto al material que llega al relleno sanitario. Una aclaración, asumo que respecto a lo que se dijo. Y luego tenemos una pregunta de Claudio Yáñez, que pregunta si ese 53% de generación de gases que genera la producción de energía corresponde a centrales a carbón. bien, buenísimo el aporte de Roberto, Gustavo, no me acuerdo el nombre. Rubén, te cambié el nombre. Buenísimo el aporte, porque sí, es del material de recupero, lo mismo que en Santa Fe, no es que solo se trata el 5%, o sea, el material recuperado es un 5%, que es muy bajo, que o sea, todos los residuos de la ciudad, tanto de Rafaela como de Santa Fe, terminan en un relleno sanitario. En Santa Fe y en Rafaela, en las dos ciudades, hay recolección diferenciada. Lo que hay en Rafaela, que yo marqué este 90%, es de material recuperado. En Santa Fe es solamente un 5%. Volviendo un poco a lo que les decía, esto como de plantearnos también qué ocurre en el medio, no dejarle solo la solución al relleno sanitario. Respecto al inventario nacional, en la última página tienen el informe completo, y en el informe pueden ir viendo para cada sector qué es lo que se considera. Como no hace a este curso la cuestión de energética, la cuestión energética es bastante amplia porque está considerado la generación de energía, la distribución de energía, y no sé si alguna otra parte más en lo que es el sistema eléctrico nacional. Pero bueno, si quieren ir a buscar ese 53%, específicamente qué contiene, está en el informe. Cada uno de los porcentajes está bien explicado, así como este 4% no aclara de los residuos que no son tratados. Bueno, por último, un par de aportes más para luego ya pasar a la entrevista con el invitado. Carlos, de Resistencia, dice que gran parte del casco urbano no posee desagües cloacales. Las nuevas urbanizaciones realizan la evacuación por medio de sistemas cámara séptica y pozo absorbente. Creo que no dimensionamos el daño real causado a las napas, incluso en partes semiurbanas se emplean sistemas de desagües estáticos y la provisión de agua se hace por perforación. Jorgelina también aporta, en el Besia no contamos con desagües cloacales, solo utilizan sistemas de cámara y pozos. Y bueno, después tenemos a Analía que comenta acerca de la parte de residuos sólidos, diciendo que se recicla plásticos, vidrios, aluminio y papel, no sé dónde, porque no aclara. Y después Romina también aporta que en Sauce Viejo tampoco contamos con desagües cloacales. Así que bueno, podemos ver que es una problemática que se extiende a varias ciudades. Bueno, no sé si podríamos ya empezar con la segunda parte. Sí, creo que sí. Bueno, gracias por los aportes. Como vimos, estamos participando de muchos lugares, incluso les hice la analogía a Santa Fe, Rafaela, porque son 100 kilómetros donde la realidad sea agua potable, cloaca, residuos, cambia. Me imagino, por supuesto que va a cambiar de otras localidades y otras provincias, así que gracias por los aportes. No sé si está Gustavo, si anda por ahí. Gustavo está, sí, está esperando. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Acá Hola está. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Vamos a pasar a la otra filmina. Esta clase, como creo que ya han entendido, es un poco una clase especial. Hacemos vivos
en la introducción a la temática para que entiendan el ciclo de seminarios, y la segunda parte, que la vamos a empezar ahora, es una entrevista, una conversación con un docente, geógrafo, profesor de escuelas secundarias, profesor de geografía en la UBA, en Buenos Aires, es originario porteño, si entiendo bien, y ahora viviendo en La Plata. ¿Así correcto? Buenas tardes, Gustavo, un gran gusto tenerte acá. Vos Hola, también sos youtuber, tenés un canal de YouTube, se llama Educación Ambiental en Debate. Ahí te conocí, estuve mirando varios videos o entrevistas tuyas que me parecían muy interesantes, y por eso también te pregunté si tenías ganas de participar en ese formato para hacer un poco una conversación sobre el tema, para empezar con un formato un poco diferente. Los 3 próximos eventos van a ser un poco más específicos, técnicos. Pero bueno, te doy la bienvenida y muchas gracias por sumarte, por tu tiempo. Gracias, Manuel, gracias. Te agradezco mucho. El tener un canal de YouTube no me convierte en youtuber, de la misma manera que jugar a la pelota no me convierte en futbolista. Pero bueno, sí, efectivamente hace un año que tengo este canal en el que, como vos contaste, hago entrevistas con profesionales, con docentes, con investigadores, con miembros de organizaciones sociales ambientalistas sobre las problemáticas ambientales y de la educación ambiental en particular. Así que bueno, quiero agradecerles mucho a todos, a todas por la invitación, a la UTN, a la UNRAF, y bueno, aquí estamos para charlar un rato. Bueno, gracias Gustavo, bienvenido. Los que quieran y las que quieran prender la cámara son bienvenidos y bienvenidas. La idea es hacer una especie de entrevista, así que nos podemos ver las caras, así que dejamos de compartir. Una pregunta al público general: ¿quién conoce el canal? ¿Quién conoce a Gustavo? Si quieren poner un signo de más en el chat, así que vamos viendo. El canal ya tiene 1 año de antigüedad, tiene varios seguidores, muchos seguidores, y también quería, lo que me faltaba, mencionar el título que pusimos a la charla con Gustavo, a base de las temáticas que está hablando, conversando en las otras conversaciones, en las entrevistas. Gustavo hace entrevistas a otros expertos de diferentes ámbitos, y el título de esa conversación es "De la culpa a la acción, educación ambiental crítica". Si no veo el chat por ahora, pero Gustavo, la primera pregunta que te quería hacer: ¿cómo, en qué situación, por qué se te ocurrió hacer un canal de YouTube y decir, bueno, yo me voy a hacer un canal de YouTube y publico lo que me interesa, lo que hago? Bueno, en realidad esto surge en abril del año pasado, por eso lleva 1 año y un poquito, en pleno contexto de pandemia. Esto significa en pleno aburrimiento también, por ser la época del mayor acatamiento del aislamiento, y al mismo tiempo se relaciona con que yo estoy terminando una especialización en la Universidad de La Plata en Pedagogía de la Formación, y estoy enfocando mi trabajo final integrador sobre cuestiones de educación ambiental. Entonces esas preguntas que uno comienza a hacer cuando empieza a hacer un trabajo de investigación, que me fueron surgiendo, me propuse preguntársela inicialmente a colegas, profes de los colegios de trabajo, de la universidad, de distintas áreas. Si observan las primeras charlas del canal, son con un antropólogo, con un profe de historia, con un biólogo, en donde yo les formulaba las preguntas que se me iban apareciendo a mí mientras iba leyendo, mientras iba interiorizándome en la temática. Y de ahí surgió un poco la idea de grabarlas y de hacer el canal. Eso después fue ampliándose, por decirlo de alguna manera, enfocándose en la temática específica de mi trabajo final integrador, que son las escuelas fumigadas con agrotóxicos, y fui conociendo gente que la verdad es que no la conocía, y la fui contactando por redes sociales. Dejé, digamos, de entrevistar amigos y conocidos y empecé a interesarme en la temática contactando a otra gente que muy generosamente aceptó también participar. Y bueno, al día de hoy ya debe haber, no sé, como 50 charlas que están disponibles para que, bueno, los que están escuchando, si quieren, se pueden suscribir y las pueden ver. Una plataforma que en los últimos años a mí también
me ayudó a aprender muchísimo y acceder a información. Hay que saber un poco elegir como en todo, pero es una plataforma muy potente. Y Gustavo, dimos el título Educación Ambiental Crítica. No es por casualidad, sino vos sos bastante crítico en varios temas, ya mencionaste el tema de los agrotóxicos, entre otros obviamente, y ¿qué significa para vos ser crítico, hacer educación ambiental crítico? Yo entiendo, también estuve buscando un poco el significado y leí que hay dos conceptos que muchas veces se confunden. Una vez la versión de crítica solamente en el sentido negativo, es decir, que criticar a alguien, decir eso no está bien, pero sin tener un aporte constructivo. También está el concepto de crítica neutral, que se puede decir una crítica positiva o una crítica negativa. ¿Qué pensás vos sobre el ser crítico en esta educación ambiental y en esas temáticas que estás haciendo? El crítica, en este caso, acompañado, el calificativo de crítica acompañado de la educación ambiental, tiene que ver con pensar la educación ambiental críticamente. No para criticar, en el sentido negativo que vos decías, Manuel, sino pensándolo críticamente. ¿A qué me refiero con eso? A poder pensar e invitar a que se pueda pensar colectivamente una educación ambiental que sea, que busque explicaciones complejas, que no se reduzca, como muchas veces sucede, a explicaciones que muchas veces se llenan de sentido común, de voluntarismo, de individualismo. Esto del título de la charla, ¿no? De la culpa a la acción. Bueno, lo que yo trabajo en formación docente y con mis estudiantes en la universidad y en la escuela misma, aparece mucho en la escuela primaria, y invito a que si alguien tiene ganas de compartir su experiencia lo pueda hacer. Aparece mucho en la escuela una educación ambiental basada en la culpa. Estamos bombardeados de mensajes respecto de lo que hay que hacer o lo que se supone que tenemos que tener de conciencia ambiental individual para mejorar la calidad ambiental del planeta. Y esto yo lo discuto y me parece que vale la pena discutirlo. Está lleno, chicos, lleno de mensajes en las redes sociales, en los medios de comunicación, que dicen titulares del tipo las 1000 cosas que los niños pueden hacer para salvar al planeta. Hay que discutir si son los niños los que tienen que hacer algo para salvar el planeta. Me parece que vale la pena repreguntar sobre este tipo de mensajes que son permanentemente bombardeados nuestros chicos de ese tipo, ¿no? Porque lo que te están diciendo es que hay 1000 cosas que tenés que hacer y que podés hacer para salvar el planeta, que es un paso muy cortito para decir que si no lo haces la culpa va a ser tuya, ¿sí? Entonces ahí es donde me parece a mí que vale la pena discutir un poco, ver la cuestión de la verdadera complejidad que tienen las problemáticas ambientales. Escuchaba recién lo que ustedes hablaban y las consultas de los colegas y los compañeros que están hablando sobre la cuestión de la basura. Bueno, el tratamiento de los residuos es una problemática enormemente compleja, que no tiene una solución compleja, y que no debiéramos nosotros responsabilizar a nuestros niños en la escuela sobre la cuestión del basurero a cielo abierto que tiene en la esquina de la casa. Me parece que una educación ambiental crítica va en función de poder pensar quiénes son los verdaderos responsables que tiene este desastre ambiental en el que estamos, cómo podemos pensar para sacarle el velo que muchas veces intencionalmente tiene y voluntariamente se busca en los medios de comunicación y en redes sociales para ocultar dónde están las verdaderas responsabilidades y dejar de que nos sigan culpabilizando a nosotros como un total que es completamente amorfo, ¿no? Todos somos responsables, se desfigura cuando uno lo empieza a escarbar y a ver qué hay detrás de ese todos, y después nos damos cuenta que no somos todos igualmente responsables, y que hay diferentes responsabilidades. Las responsabilidades no son ni remotamente equivalentes, y ahí creo yo que vale la pena discutir eso, y en ese sentido me refiero cuando hablo de educación ambiental crítica, ¿no? Poder pensar estas cosas que están muy naturalizadas. Yo veo chicos, ahora les veo las caras, chicos muy jóvenes y chicas muy jóvenes, que estoy seguro que pasaron por su escuela primaria o por su escuela secundaria, y su educación ambiental vino en que lo que hay que hacer es reciclar, separar la basura y limpiar el aula, que está muy bien, pero que de ahí a que, entonces, si no tenemos esa conciencia ambiental, la culpa del desastre ambiental es nuestra, hay un paso que hay que discutir. Sí, lo que yo pienso, y también mirando tus entrevistas,
Una cosa porque resaltó y me parecieron muy buenas, y yo también lo comparto, es la forma crítica y también honesta, que tiene que ver con ser crítico. De no decir palabras lindas para algo que es feo, de nombrar las cosas como son. Y yo lo comparo con el médico que a veces tiene que confrontarse con cosas feas, heridas feas, puede haber olores y diferentes cosas que no son lindas, pero para curar, para ayudar, también hay que mirar las cosas como son, no esconderse y también decir con una cierta honestidad, obviamente adecuada, las cosas como son, que uno también quiere criticar en un sentido negativo, pero en un sentido positivo. Así que también una cosa que me gustó mucho, que sos muy auténtico y honesto en el análisis. Yo escuchaba, perdón, escuchaba creo que a Nelín que decía de los datos de cuánto se separa la basura y cuánto se recicla en Rafaela y en la ciudad de Santa Fe. Y los valores son bastante parecidos a los que pasa en el área metropolitana de Buenos Aires, en donde se producen 4.600 toneladas de basura por día, sí, de residuos sólidos urbanos por día, son casi 5 millones de kilos por día, y en donde el Estado, desde su responsabilidad del Estado, prácticamente no recicla a escala, nada de eso, pero las campañas están permanentemente mandándonos a nosotros a reciclar, que capaz tenemos un departamento con un balconcito de 1 por 1 en plena capital federal, en donde tenemos que reciclar, tenemos que separar, tenemos que compostar, cuando el Estado a gran escala no lo hace. Entonces ahí es donde vuelvo sobre lo de las responsabilidades. El problema del tratamiento de los residuos lo tiene que resolver con la responsabilidad que le cabe al Estado provincial sobre el tratamiento de esos residuos, y después, por supuesto, con el acompañamiento, siempre que estén nuestras posibilidades, tenemos que tratar de separar la basura, de compostar lo orgánico, por supuesto, pero lo que tenemos que tratar de no comernos el amague, de pensar entonces de que si después hay un desastre ambiental enorme, como hay en la ciudad de Buenos Aires, la culpa es mía que tengo un departamento de 1 por 1 en Almagro y no separo la basura. Sí, son como cosas que me parece que vale la pena separar. Sí, ahora ya mencionaste diferentes temáticas, desafíos, mencionaste los agroquímicos, mencionaste la basura en Buenos Aires, donde hay una cantidad de personas y en consecuencia también una cantidad de basura. En todos lados hay una cantidad grande de basura, con números ya irreales. ¿Qué más que vos personalmente estimás como, para vos personalmente, los desafíos más grandes ambientales, y como siempre a nivel local, a nivel un poco nacional y capaz a nivel de Sudamérica? Yo te voy a responder desde mi forma de ver la problemática. No sé si hay uno, creo que hay varios, desde lo que a mí me interesa y por aparte por la zona en la que la mayoría de las personas que estamos en esta reunión vivimos. Creo que la cuestión de las fumigaciones con agrotóxicos vinculados al agronegocio sojero con uso de transgénicos es una realidad muy dramática, que de alguna manera las autoridades se tienen que comprometer a tratar de empezar a encontrarles alternativas. Me parece que es inviable un modelo que para producir commodities, para producir productos exportables, yo me niego a hablar de alimentos, sino para producir un producto de exportación se esté fumigando con venenos sumamente tóxicos a enormes cantidades de población. El área sojera de la Argentina alcanza casi 20 millones de hectáreas. La cantidad de uso de agrotóxicos, de glifosato principalmente, es enorme, y las consecuencias en la salud y en la vida de la población están a la vista. Hay estudios científicos muy serios, hechos por distintas organizaciones públicas, universidades, centros de estudios universitarios, médicos, etcétera, que demuestran cómo aquellas zonas fumigadas son afectadas en la salud de la población por un montón de implicancias sanitarias que duplican o triplican los indicadores de cáncer, de tiroides, de abortos espontáneos, de malformaciones genéticas en esos lugares que están siendo fumigados. Si vos me preguntás, yo creo que esa es
pero por la cercanía que tengo yo, por la problemática y por mi investigación sobre eso. Pero bueno, por supuesto también tenemos una zona enorme, enorme, en donde está lleno de emprendimientos mineros a cielo abierto, más todo lo que es la extracción de petróleo no convencional en la Patagonia, las problemáticas ambientales que tenemos en general los países periféricos, y por lo menos aquí en el hemisferio sur, Argentina, Brasil, son realmente muy graves, y creo que el desafío, respondiendo a tu pregunta, Manuel, es que podamos tener una verdadera decisión política de empezar a encontrarle soluciones. Yo entiendo que no es fácil, que los cambios no se van a dar ni tan rápido ni sin conflicto, pero me parece que el desafío es empezar a encontrar alternativas para estas problemáticas, incluyendo, por supuesto, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que es otra gran problemática de la ciudad. Hola, buenas noches. Hola, ¿Puedo aportar algo? Gustavo, vos planteás como que la parte agropecuaria es la que está generando un gran impacto. Nombraste al glifosato, que es un producto fitosanitario, en este caso, que está en zona azul, y no llega a ser un producto tóxico, como lo plantean en muchos aspectos, digamos, y como que mencionar la palabra agrotóxico, que no tiene ningún sentido en la parte agropecuaria. Creo que más que nada hoy en día se está trabajando mucho lo del tema de las leyes fitosanitarias, y se están prohibiendo un montón de productos que se usan Ahí se cortó, vamos a ver si vuelve. Vamos a esperar un segundo, Gustavo, si querés responder. Después, para los otros, al final vamos a tener 10-15 minutos de preguntas-respuestas para no interrumpir mucho en la charla, pero ya que la hizo, está de vuelta, así que Gustavo, adelante. Sí, me parece que es súper interesante lo que dice Luana, porque bueno, estamos todos en un ámbito, en una charla de una universidad, y cuando uno inicia sus estudios o sus investigaciones, siempre es importante que pueda basar sus opiniones, sus fundamentaciones, en otros estudios, en otros trabajos que existan, y cada uno va buscando sus referentes, en mi caso ambientales, en aquellas organizaciones, en aquellos investigadores que uno considera más serios, que están más fundados, que tienen mejor llegada en el ámbito científico, que tienen publicaciones en revistas internacionales y demás. Lo que yo digo respecto de los agrotóxicos, o lo que digo respecto de la incidencia del glifosato o de otros herbicidas en la salud de la población, no es una opinión mía, sino que es lo que yo recupero de leer investigaciones que yo considero que son enriquecedoras, que son muy serias, que están hechas por investigadores y por trabajadores de la salud, o investigadores universitarios, o lo que fuera, que yo considero que son muy serios, y que también lo que sucede es que en el ámbito universitario y en el ámbito de la investigación uno continuamente confronta con otras personas que piensan distinto, y eso también es parte del conocimiento científico, y es válido que exista, y es enriquecedor que exista. Yo me baso para decir lo que digo, para que no se quede en una opinión, y no sea mi opinión contra la opinión de Luana, en otro tipo de investigaciones, digamos, porque estamos haciendo ciencia, ¿no? Si habláramos de opinión y usáramos el más o menos, eso lo dejamos para hablar en casa. Cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, uno siempre tiene que tomar lo que dijeron otros, que saben más que uno, que investigaron lo mismo antes que uno, y es de ahí de donde yo me paro para decir y compartir con ustedes lo que comparto. De ninguna manera es una opinión mía, sino que es simplemente reflejar y contar y compartir lo que he leído de investigaciones que, desde mi punto de vista, son investigaciones que son muy serias y que aportan información que yo considero muy valiosa a esta temática. Bien, gracias. Vamos a dejar lo demás para la discusión, que a mí me parece necesaria y muy interesante, pero lo dejamos un poco más para el final,
de la charla. Luana, gracias igual, y después podemos seguir un poco hablándolo. Gustavo, ahora volviendo un poco a lo de antes, mencionaste algunas palabras claves y se me hizo acordar en una charla tuya, que la quiero mencionar y recomendar fuerte, son 35 minutos, que realmente aportan mucha información muy buena para mí y seguro para otros, así que la recomiendo. Es la charla tuya en tu canal con, no sé bien, el biólogo es Sí, biólogo. Sergio Federovisky, Es biólogo. que escribió el libro El hombre verde. Así que la charla, la verdad que muy interesante. En esta charla surgió un concepto, hablaron de diferentes palabras que vos también los mencionaste y me parece que es muy importante reproducirlo y contárselo acá también a todos los que están participando, el concepto de víctima, responsable y culpable, para diferenciar un poco toda esa mixtura que tenemos en la cabeza entre quién es el culpable y el responsable y quién, vos, yo, el Estado, las empresas, para estructurar un poco toda esa discusión. ¿Podrías? Sí, sí, claro. ¿Sí? Es interesante esto. Vos te referís a la charla con Sergio Federovisky. Sergio Federovisky es biólogo y tiene publicado hace poco, en el 2018, un libro que se llama El nuevo hombre verde, donde habla de la distinción de los diferentes actores sociales en las cuestiones ambientales entre las víctimas, los responsables y los culpables. En primer lugar, bueno, las víctimas somos la mayoría de nosotros, ¿sí? Que como consecuencia de estas cuestiones ambientales sufrimos problemas en nuestra salud, nos alimentamos con alimentos producidos con una enorme carga, muchas veces de agrotóxicos. Hay investigaciones muy serias que hizo el investigador biólogo Damián Marino, no sé si lo conocen a Damián Marino, es de la UNLP de CONICET, que en la zona donde yo vivo en las afueras de La Plata, en lo que es el cinturón proteohortícola del Partido de La Plata, donde un tomate, por ejemplo, antes de llegar al plato, que yo me lo voy a comer, sufre entre 25 y 28 aplicaciones de agrotóxicos. Entonces, como para generalizar, digamos, en un ejemplo, las víctimas de este tipo de prácticas somos todos los que comemos ese tomate, ¿no? Somos todos los que sufrimos las consecuencias en la contaminación ambiental del aire, del suelo, del agua, como consecuencia del mal tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que ustedes hablaban al principio, o lo que mencionaba yo de las fumigaciones, o la gente que tiene los chicos envenenados con cianuro en sangre, en las zonas de minería a cielo abierto. ¿Sí? Esto es tal vez la parte más fácil de distinguir, que somos las víctimas, que somos la mayoría de nosotros, ¿no? Que como consecuencia de que determinados sectores puedan llevar sus prácticas económicas, productivas, de la manera más rentable posible, externalizan ciertos costos, ¿sí? Privatizan sus ganancias, externalizan ciertos costos ambientales. En el área metropolitana de Buenos Aires es muy claro el ejemplo de la cuenca del río Matanzas Riachuelo, en donde hay 4.300 fábricas a la vera de este río, que primero se llama Río Matanza y luego se llama Riachuelo, tal vez el Riachuelo lo conocen aunque sea de nombre, y para que ellos externalicen, digamos, su rentabilidad, privatizan sus ganancias, pero luego, para no invertir en una planta de tratamiento, abren una canilla para tirar la basura al agua a las 3 de la mañana en el Riachuelo. ¿Sí? Eso nos convierte a nosotros en las víctimas de este tipo de modelo productivo. Después, según Federovisky, están los responsables, o el responsable, el gran responsable, que es el Estado, en todos sus niveles. El Estado nacional, a partir de las legislaciones nacionales, el Estado provincial y los estados municipales, que con diferentes legislaciones, ordenanzas y organismos de control son los responsables de poder no solamente cuidar la salud de la población, sino también regular a estas empresas, que serían, según Federovisky, los culpables del desastre ambiental en el que vivimos. Estás puñado de empresas, que no son más de 100 en el mundo, que son el responsable de la mayor parte de la emisión de los gases de efecto invernadero que están generando el cambio climático, de estos enormes productores agropecuarios que muchas veces aplican sus agrotóxicos sin tener en cuenta la cercanía a escuelas, la cercanía a ciudades, la cercanía a pueblos, generando estos problemas de salud de los que hablábamos antes, estas empresas transnacionales extranjeras mineras,
que vienen y aprovechan la legislación ambiental argentina para poder hacer cosas que en otros lugares los tienen prohibidos, de la misma manera para los productores agropecuarios el glifosato, que está prohibido en un montón de lugares. Creo que es un buen ejercicio el diferenciar quiénes son los culpables, de quiénes son los responsables, y finalmente quiénes somos las víctimas, ¿no? Creo que en ese sentido coincido con vos, Manuel, que la charla es bien interesante lo que dice Pedro Virgínez. Bien, buenísimo. Me parece muy interesante el aporte y la diferenciación de estos tres conceptos. Estuvimos hablando bastante en lo que es la producción de alimentos y la producción de commodities, que da para hablar largo y tendido. De hecho, podemos hacer un seminario aparte de agroquímicos, agrotóxicos, como lo denominemos. De hecho, justamente en Rafaela se está por debatir la línea agronómica, que te cuento, Gustavo, te vas a sorprender cuando sepas que son 100 metros, no, 200 metros, así que bueno, nada, da para hablar mucho. Pero respecto a lo que es la producción de alimentos, hace poquito salió un dato muy interesante que, bueno, la pandemia por supuesto llevó a muchas cosas, a muchos planteos, a muchas reinversiones, a mucho pensamiento, y una de las cuestiones más buscadas en Google durante la pandemia fue cómo hacer una huerta. ¿Qué pensás vos respecto también a esto de las responsabilidades que siente la gente, también la demanda que siente la gente de requerir alimentos más sanos, inocuos, que el Estado, justamente que es el responsable, hoy en día no está brindando? ¿Qué pensás vos al respecto? Creo que hay está buenísimo lo que decís, hay toda una enorme demanda social en manifestaciones de este tipo, ¿no? En manifestaciones de gente que quiere ver cómo alimentarse mejor, que quiere ver cómo alimentar mejor a sus hijos, a sus hijas, viendo las posibilidades de tener su huerta y de tener una posibilidad de acceder a alimentos de cercanía, producidos más cerca, con mayor estacionalidad, con menos carga de fumigaciones. Creo que hay en la revitalización del veganismo y del vegetarianismo, creo que hay efectivamente una necesidad y una demanda social que es cada vez mayor a tener que pensar que tiene que haber otras formas de producir en nuestro país. No puede ser que la única manera que haya sea esta que tiene un costo social tan alto muchas veces. Y yo creo que eso es lo que, esta demanda social es la que va a empezar a habilitar, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal, que está en discusión ahora en el Congreso, para que podamos también saber un poco mejor, con mayor información y mayor claridad, qué es lo que comemos, qué cosas tienen las cosas que comemos. Y creo que esa demanda de la que vos hablás va a habilitar en el futuro discusiones que ojalá lleven a que se pueda producir alimentos, que puedan ser rentables económicamente y que sean sustentables en términos ecológicos. Me parece que ese es el gran desafío en la actualidad, y estoy de acuerdo con vos que está en el imaginario y en la acción de los reclamos sociales, está dando vuelta. En la Agenda 2030 de la sociedad. Sin duda. Sin duda. A mí personalmente también me da mucha esperanza la cantidad de emprendimientos que veo relacionados a huerta urbana, huerta comunitaria, arquitectura sustentable, permacultura, la cantidad de emprendimientos que están saliendo como hongos después de una lluvia es increíble. Hay un movimiento de base en estos temas de hacer muy, muy importante. Sí, sí, y bueno, sí. Y vamos un poco también cerrando, estamos a tiempo para dejar un poco de tiempo para, veo algunas preguntas del chat. Y una última pregunta. La charla tiene una parte de títulos, de la culpa a la acción. ¿Tenés alguna recomendación para los jóvenes acá, entre los 94 participantes todavía, y también a los no tan jóvenes? ¿Tenés alguna recomendación cómo llegar a la acción? Pues, no tengo nada que recomendar para llegar a la acción, porque estar acá ya es una acción. Estar claro. participando de esta charla ya es una acción. A los chicos jóvenes, que veo un montón, y a los otros jóvenes también, repetirles esto de no venir y aceptar
acríticamente el discurso de la culpa. Me parece que estén en este lugar, que estén en esta hermosa universidad, iniciando este ciclo de charlas, ya es una acción. Yo siempre digo, a mí hubo dos cosas que me abrieron la cabeza, me rompieron la cabeza por completo. Uno fue tener el enorme privilegio de poder estudiar en una universidad, algo que en nuestro país es un enorme privilegio, y después con el trabajo haber abrazado a la educación ambiental y a las cuestiones ambientales. Creo que cualquiera que esté interesado en las cuestiones ambientales, como creo que están la mayoría de las personas que están formando parte de esta charla, ya pasaron a la acción. Y la acción es, bueno, sacarnos esta cuestión de la culpa, empezar a pensar críticamente, empezar a ver qué puedo hacer uno, pero ya no desde lo individual, sino desde la organización, como vos decías, Manuel, de la organización colectiva, comunitaria, pensar en, bueno, qué cosas puedo hacer con otros, con otras, para poder contribuir a sacar esta situación adelante, a poder pensar en que hay otros modos de habitar este lugar, esta tierra, este planeta, y creo que lo vamos a hacer. La salida es únicamente colectiva, y no lo vamos a hacer solos, ni solas, ni sueltitos por ahí. Y ahí es donde yo creo que iniciar un proceso de formación, aunque sea un ciclo de charlas, una carrera universitaria, un curso, lo que fuera, y mucho más en universidades que están en el territorio, que llegan al territorio como las suyas, es un inicio de pasar a la acción que ojalá termine haciendo que muchos de los que están acá sigan con ganas de querer saber más, les despierte la curiosidad, tengan ganas de seguir formándose, valoren la formación o crean que la formación que reciben está buena, y de esa manera los ayude a poder seguir estando en acción. A la acción ya pasaron, por eso están acá, si no estarían. Muy buena respuesta. También está la opción de hacerse un canal de YouTube, ¿verdad? También. Sí, y también a nosotros nos superó la expectativa con casi 100 personas participando. La verdad que muchos que invierten ese tiempo el jueves a la tarde en esa oferta, en esa propuesta, así que agradecemos mucho. Y creo que había algunas preguntas. Celeste, vas a pasar las preguntas, puede ser, si no yo también las puedo leer. Bueno. Un poco, al principio es como que las preguntas iban enfocadas a la ley de educación ambiental. Por ejemplo, Griselda preguntó qué expectativas genera la aprobación de la Ley Nacional de Educación Ambiental. ¿Qué me genera a mí o qué genera a nivel nacional? A mí me encanta la ley, por lo que estuve leyendo, creo que es una ley necesaria. Esperemos que, bueno, parece pensar que va a salir en breve, y creo que va a ayudar mucho a que algunas cosas adentro de las escuelas y adentro de la formación, tanto de formal como no formal, empieza a contribuir a cambiar un poco la manera en la que pensamos la educación ambiental. Yo tengo muchas expectativas. Muchísimas. Bueno, respecto a eso también pregunta Gastón Bianco, ¿cómo se lleva a cabo la educación ambiental hoy en día en el ciclo inicial y en el ciclo medio, primaria y secundaria? ¿Está incluida en las currículas? Hasta hace pocos años atrás en el colegio era muy baja esta intervención. Yo a Gastón le puedo contestar desde la provincia de Buenos Aires, que es donde yo trabajo, porque eso es jurisdiccional. O sea, cada provincia tiene sus propios diseños curriculares, y no sabría decir cómo es el caso de la provincia de Santa Fe. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en la educación primaria está presente en todos los años la educación ambiental, tanto en el ciclo básico como en el ciclo superior, o sea, primero, segundo y tercer grado, y cuarto, quinto y sexto. En todos los años está presente la educación ambiental. Del nivel inicial desconozco, pero sí está presente en los diseños. Después lo que, bueno, hay que discutir y seguir discutiendo es cómo eso finalmente entra al aula, ¿no? Una cosa es lo que dicen los diseños curriculares y otra cosa después lo que pasa dentro del aula, y eso es otra discusión, pero que está en las currículas sí está. Al menos en primaria, en provincia de Buenos Aires, seguro en todos los años. Bueno, y después un poco hay comentarios de varias personas refiriéndose a la cuestión esta que comentabas vos sobre la responsabilidad y qué tanto puede uno aportar desde su lugar personal y qué tanto sirve el aporte a nivel personal si los verdaderos responsables o el Estado en su rol de
justamente de esto de Estado, no toma cartas en los asuntos, digamos, que él tiene que tomar, digamos. Sí, Hay en como realidad, varias. yo acepto como pasó antes con Luana, a mí me parece que es genial el intercambio, digamos, si estuviéramos todos de acuerdo es aburridísimo. Me parece que lo que tiene bueno de estos encuentros es que podamos discrepar respetuosamente. Y en el caso de las acciones individuales no hay discrepancia. Yo en ningún momento digo de que no tenemos que ir al chino con la bolsita de arpillera y tratar de bajar el uso del plástico, o que no tenemos que tratar de usar la bici si podemos usar la bici. Lo que digo que está medido esto, no es una opinión mía, el impacto ambiental que esas acciones individuales tienen es bajo. La ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, no sé si ustedes la conocen, está lleno de gente que separa la basura, que anda en bicicleta, se han construido miles de kilómetros de bicisendas y se ha favorecido un montón este tipo de acciones individuales, y nadie podría decir que la situación ambiental de la ciudad de Buenos Aires mejoró. Y se necesitan otro tipo de acciones, además de las individuales, para que esto mejore. Lo que no significa que uno no tiene, efectivamente, dentro de lo que están sus posibilidades, de hacer lo máximo que pueda en función de eso. Sabiendo que eso no tiene que ser solamente por una cuestión de sacarse uno la culpa, decir, bueno, yo hice lo que podía y ya, sino que hay otras cosas que tienen que pasar, además de lo que cada uno hace, para que la situación realmente mejore. Si no, lo que sucede es esto. Hay un montón de acciones individuales que cuando uno va a los números, demuestran que no ha mejorado demasiado, no ha tenido demasiado impacto en la realidad ambiental de la ciudad. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu opinión respecto a este tema. No sé si alguno... acá hay otra pregunta. ¿Qué opina de la reciente vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París para bajar las emisiones de carbono? Quizás la acción macro más positiva respecto a la temática. Sí, sí, sin dudas. El Acuerdo de París es fundamental porque ha establecido umbrales, digamos, de emisiones de dióxido de carbono. Hay que ver si después lo vayan a respetar, pero me parece que después de todo lo que ha sido ¿cómo decirlo? Desde que asumió Trump la presidencia, se le ha prestado muy poca atención y se ha suscrito a Estados Unidos de muchos de estos acuerdos multilaterales, y que, bueno, con esta nueva gestión se empieza a tener en cuenta de nuevo esto, me parece que es positivo. Después lo que hay que ver siempre con este tipo de acuerdos, que también sistemáticamente han demostrado que han pasado acuerdos y acuerdos y acuerdos, y la situación ambiental no termina de mejorar nunca, por el contrario, los indicadores están empeorados respecto del acuerdo anterior en casi todos los indicadores. Me parece, coincido, que es una acción muy positiva que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Sí, coincido. Estamos muy cerca de las 8:30, cerca de la hora de terminar. Yo te quería hacer también una pregunta, porque a veces estas categorías, y también hay una pregunta al respecto que dice, ponernos en papel de víctimas nos lleva a no actuar, somos todos responsables. Y lo que capaz vos puedes transmitir mejor que yo, el conflicto, a veces hay una mixtura entre categorías, hay víctimas y responsables, pero también hay siempre mezclas. Entonces, por un lado, si yo voy a la mañana a la escuela con la bicicleta, no puedo salvar el mundo y no puedo significativamente bajar la emisión del CO2 en Argentina. Pero en ese conflicto, ¿por qué al mismo tiempo tiene sentido hacerlo igual y ¿entendés? Como hay un conflicto, no sirve para nada, pero lo hago igual porque soy víctima, soy responsable, soy un poco de los dos? Es un poco un conflicto que no me queda muy bien claro, no lo puedo expresar bien. Es que lo que pasa, yo entiendo perfectamente lo que me planteas, Manuel, y lo que tiene es que las categorías son muy estáticas, ¿no? Cuando uno lo intenta teorizar sobre algo, siempre pasa que las categorías uno las tiene que poner con bordes, no con límites. Esos bordes son más permeables, ¿no? Y efectivamente, yo en ningún momento digo que nosotros no somos responsables, lo que digo es que las responsabilidades no son equivalentes. Yo creo que lo que a mí me gustaría que quede claro es esto. ¿Yo puedo hacer mi acción individual de ir a la escuela con la bicicleta? Puedo. Si no voy a la escuela con la bicicleta y voy con la moto, ¿soy igualmente responsable que el municipio de un determinado departamento que no le hace el tratamiento correspondiente a la basura? No, no soy igualmente responsable. Me parece que eso es lo que tiene que quedar claro, y lo que yo trato siempre cuando hablo con jóvenes sobre eso.
Sí, por supuesto, si yo lo puedo hacer, si está a mi alcance, porque la escuela no me queda. Nosotros acá en La Plata tenemos el problema de que muchas veces los chicos viajan 50 cuadras hasta llegar a la escuela. Pero suponete que la tengo cerca. Y puedo optar entre ir en bicicleta o ir en moto, perfecto. Lo que tengo que tener claro es que no es culpa mía el desastre ambiental si voy con la moto. Las responsabilidades no son equivalentes. Yo puedo hacer esa acción y soy responsable sobre la acción que me cae. Y no me cuesta nada ir con la bolsa de tela al supermercado. ¿Para qué voy a ir con una sin bolsa? Para que el del supermercado me dé 3 bolsas de plástico que después terminan en el relleno sanitario y generan contaminación por un montón de años. No, no me cuesta nada y lo tengo que hacer porque está a mi alcance. Lo que tengo que tener clarísimo, y soy súper enfático con esto, es que si no lo hago, el planeta no está hecho pelota por mi culpa porque no fui al chino con la bolsita de plástico, con la bolsita de tela. Me parece que lo que tenemos que tener claro es eso. Las responsabilidades no son equivalentes. Todos podemos hacer algo, por supuesto que podemos hacer algo. En esta charla, tratando de conversar, discutiendo, intercambiando, todos somos responsables. Tenemos responsabilidad docente, tenemos responsabilidad ciudadana, tenemos un conocimiento que nos hace responsables. ¿Sí? Ustedes tienen un conocimiento que los hace responsables, por eso decide la universidad llegar a la gente y hacer estas charlas, estos cursos, estas carreras, lo que fuera. Por supuesto que tenemos nuestra responsabilidad. Lo que no tenemos que dejar es que nos señalen como los responsables del enorme desastre ambiental en el que vivimos cuando no somos los responsables del desastre ambiental en el que vivimos. Son, repito, en el caso del dióxido de carbono, un puñado de 100 grandes empresas multinacionales que se adjudican el 70% de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, entonces, no es lo mismo si voy con la moto a la escuela. Eso es lo que quería dejar claro. Sí, sí. A mí me quedó más claro que tenemos responsabilidad, pero no tenemos toda la misma responsabilidad. Algunos responsables se llaman también así, que obviamente sí, se entiende y creo que me ayudó también esa respuesta. Y se mezclan, perdóname Manuel, y se mezclan incluso las víctimas, ¿no? Porque muchas veces sucede que las familias o los hijos o los nietos de los dueños de los campos, de los grandes campos con soja o de algunas empresas que se dedican a la extracción de petróleo convencional son enfermadas, son afectadas en su salud, y hoy también hay una mezcla entre el culpable, el responsable, la víctima. Son categorías de análisis que después son que deben ser permeabilizadas para que no sean tan estrictas. Perdón, Sí, sí, ¿puedo hacer un aporte? Hacemos una última pregunta a Araceli y vamos cerrando, que ya para cerrar más o menos puntual. Adelante. Sí, yo solo quería hacer como una invitación a pensar por ahí diferente entre lo que es la culpa y la responsabilidad, porque por ahí culpables no somos todos, ¿no? Claramente. Pero por ahí el responsable, y esto es como una opinión muy personal, responsable es todo aquel que ve y no hace nada. Entonces, por ahí vemos que a nivel macro no se hace nada al respecto, entonces estamos siendo indirectamente responsables, o directamente al no accionar con respecto a eso, al no sé, unir fuerzas, exigir. A eso iba mi cuestión de ser víctima o ser culpable o ser responsable. En mi opinión, y vuelvo a repetir, es como algo muy personal, en mi opinión somos todos responsables en ese sentido. Es una invitación a pensarlo nomás diferente. Gracias. Sí, coincido, Araceli, creo que somos, el poder, por ejemplo, tener este ciclo de charlas, ya a vos te va a posicionar respecto de otras personas que no van a hacer este ciclo de charlas porque no lo hicieron, y vos vas a tener un conocimiento que te va a dar cierta responsabilidad para poder tener información o datos, o conocimiento para organizarse, para reclamar cuando uno considera que tiene algo que reclamar, y en ese sentido claramente somos responsables. Tenemos herramientas que otras personas no tienen el privilegio que tenemos nosotros de tener, y eso nosotros lo tenemos que tratar de ver de qué manera lo podemos capitalizar para poder luchar contra aquello que nos parece injusto, o protestar contra alguna injusticia social o ambiental o lo que fuera. Más vale, sí, yo estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís, con tu mirada. Sí. Muchísimas gracias, Gustavo. Saludos a La Plata desde Rafaela, y vamos cerrando este evento. Muchas gracias por participar, por aguantar hasta el final. Están casi todos todavía. Seguimos con el próximo seminario el jueves que viene a la misma hora.
puse recién en el chat el contacto, el mail nuestro, ahí nos pueden contactar, cualquier pregunta, duda, comentario que tengan. Yo voy a seguir el canal Educación Ambiental en Debate de Gustavo, así que tengo ganas de escuchar más cosas, haciendo un poco publicidad para vos, Gustavo, lo mereces. Y no sé si alguien quiere decir algo más, yo me despido y nos vemos la semana que viene. Gracias, Manuel. Yo que también quiero aprovechar para agradecer al UTN, a la UNRAF y a todos y todas las que participaron de la charla. A mí me encanta siempre participar de este tipo de encuentros, así que sumamente agradecido por la invitación. Gracias, Gustavo. Gracias, chicas. Gracias a todos y bueno, nos reencontramos la semana que viene, el jueves a las 19 para continuar con el ciclo. Saludos. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.